El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados con impresionantes virtudes en lo físico, biológico y emocional. Aunque muchos han cedido al pecado contaminando sus almas, corrompiendo así su relación con Dios, la Biblia nos dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Por eso, hoy día, millones de personas testifican cómo Dios les ha cambiado para bien sus vidas. Presentamos Transformados. Que la gracia y la bendición de Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Quien te habla, el pastor Julio Narváez. Por la gracia del Señor, moderador de tu programa, Transformados. Una vez más, en una nueva edición donde compartiremos un testimonio impresionante que transformará tu vida, te bendecirá y marcará una nueva historia en tu vida. Queremos invitarte a que tú compartas con todos tus amigos y amigas la transmisión de este programa para que otras personas puedan ser bendecidas por lo que hoy vamos a compartir. Como en cada episodio de este programa, traemos invitados e invitadas que han tenido una experiencia con el poder transformador de Dios. Hombres y mujeres que ante la sociedad no tenían ninguna esperanza o no había alguna expectativa positiva de su vida, pero chocaron con el caballero de la cruz y hoy son hombres y mujeres que han sido transformados por el poder del Señor. Queremos agradecer a cada una de las personas que nos han estado escribiendo, reaccionando a los episodios de tu programa Transformados. Cada una de sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir adelante en esta programación. Quiero decirles que usted puede escribirnos a transformados96.9 @gmail.com. Allí recibiremos su mensaje, recibiremos su impresión y será de bendición escucharles. Tu programa Transformado se transmite por aquí por Triunfo 96.9 y bien Canal 46 y a través de todas las plataformas de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Aprovecho en este momento para felicitar al ejecutivo de la regional, ¿verdad? El ejecutivo regional de Puerto Rico por una asamblea extraordinaria donde allí fuimos testigos de la presencia del Espíritu Santo y donde también aprovechamos para felicitar a nuestro obispo, el reverendo Hernán Rivera Rivera, quien revalidó como obispo de la región de Puerto Rico. Así que en esta hermosa mañana ya estamos listos para tu programa Transformados. Y para esta ocasión nos acompaña la hermana Vanessa Hernáiz. Vanessa, que el Señor te bendiga. Amén, amén, pastor. Dios le bendiga mucho más. Saludamos a la audiencia y damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí en esta mañana. Es una bendición tener a la hermana Vanessa Hernáiz y un poco de introducción. Mi esposa, viendo una entrevista que le hicieran a la hermana Hernáiz, me dice, tienes que llevarla al programa Transformados. Amigo que estás ahí, usted no se puede desconectar de esta transmisión porque lo que usted va a escuchar va a cambiar su vida. Yo se lo garantizo. Si usted está pasando por un momento donde alguien le ha dicho que no hay esperanza para su vida, que no hay esperanza para sus hijos, para su esposo, para su esposa, este es el momento que Dios ha preparado para hablar contigo. Hermana Hernáiz, ¿quién es Vanessa Hernáiz? Vanessa Hernáiz, sierva del Señor, persevera en la Iglesia de Dios Pentecostal, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Su pastor es Manuel Fuente y la pastora Raquel Tirado. Allí me congrego ya por espacio de 13 años ya. Y pues ahora mismo presidenta de la Confraternidad Carcelaria de Puerto Rico. ¿Y qué hacemos en esta fraternidad para que las personas que nos están escuchando, ¿verdad?, poder ir introduciendo hacia lo que vamos a estar hablando? En la Confraternidad Carcelaria trabajamos exactamente con los confinados. Específicamente, ahora la confraternidad trabaja en el discipulado, discipulando a estos confinados para una vez que salgan puedan tener unas nuevas herramientas y puedan llegar pues a ser personas de bien y poder integrarse en el programa de reinserción a la comunidad. Y hablábamos fuera del aire que el sistema carcelario se ha transformado tanto.
¿verdad? Ya aquellas películas o aquellas escenas frías que veíamos, compartíamos, ¿verdad? Ese portón que se oye chirriando hasta que choca contra el otro hierro, ya no se escucha. Pero en tu experiencia en las cárceles de Puerto Rico, estoy seguro que no hay un portón físicamente que se escucha, pero espiritualmente sí hay un portón que se cierra de toda posibilidad para los hombres y mujeres que caen allá adentro. Y es ahí el trabajo que usted entra, dirigida por el Espíritu Santo, para decirle a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, que aunque un portón en lo espiritual se cierra, también hay un Dios poderoso que puede transformar ese escenario y abrir un portón de bendiciones. Hernán, ¿alguna experiencia en este trabajo en las cárceles de ese discipulado que usted haya visto la transformación de esta persona y hoy usted pueda decir, mira, este caso en particular lo conocí en la cárcel, lo discipulamos y hoy es fulano o fulana? Ciertamente, mira, sí, ahora mismo no puedo darte detalles de todas las que hemos impactado, porque por lo menos en el caso de mujeres estamos impactando específicamente la cárcel de mujeres y ya mañana tenemos la graduación de 70 mujeres del discipulado del Proyecto Magdalena. Gloria a Dios. Así que estamos trabajando fuertemente, ya próximas varias de ellas van a salir, así que he podido ir integrando las muchachas a la libre comunidad. Muchas están sirviéndole al Señor, muchas pues se han retraído. Pero ciertamente Dios sigue transformando. Eso es así, eso es así. Y lo he podido ver en muchas de las entrevistas porque adicional a darle el discipulado, las entrevisto, como decimos nosotros en el one-to-one, y muchas de ellas me dicen, yo estoy loca por salir para que me lleves a la iglesia. Y el tú escuchar chicas allí que quieren salir y entrar a la iglesia, eso es un logro. Gloria a Dios. O sea que las personas que nos están viendo y escuchando, ya han podido, ¿verdad?, valga la redundancia, escuchar que nuestra hermana Vanessa Hernay es una sierva de Dios, es una mujer que Dios le ha dado la gracia, que Dios le ha dado la sabiduría, que el Espíritu Santo de Dios la ha capacitado para trabajar en estas comunidades, que no es fácil. Hay que tener la gracia del Señor para entrar allí y ser efectivo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Vanessa Hernay, ¿dónde nace Vanessa Hernay? ¿Cómo fue la niñez de Vanessa Hernay y cómo Vanessa Hernay llega a la adolescencia? Hasta ahí, ¿qué podemos compartirle a los que nos están escuchando? Wow, mira, Vanessa Hernay no es nacida ni criada en el Evangelio. Vanessa Hernay es hija de un hogar disfuncional donde mi mamá y mi papá se divorciaron a la edad de que yo tenía 2 años. Mi mamá católica, mi papá santero y mis abuelitos de los Mitten Aaron, así que no sabía lo que era lo que era Dios. Realmente esto era una mezcolanza. Pero Vanessa creció en este hogar donde pues maltrato, 1000 cosas que pudieron suceder en una familia disfuncional. Papá no estaba, llega un padrastro, muchas cosas que pueden estar sucediendo dentro de ese hogar que tú crees que se supone que sucedan y no suceden. Entonces, todos los golpes, todo lo que pasaba en la vida de Vanessa Hernay era recibido de la familia. Y a los 12 años me voy de mi casa. Wow. A los 12 años decidí dejar a mi mamá para irme a vivir a casa de mi papá. Pero mi papá vivía en casa de una señora que tenía 8 hijos. Y todos los golpes que se zafaban también los cogía Vanessa. Así que en medio de todo ese... Mi papá deja a esa señora y me deja en esa casa. Y pues, por último, ya a los 14 años ya me había ido de esa casa. ¿Y a dónde va Vanessa Hernay a los 14 años? A los 14 años Vanessa comienza a deambular prácticamente, entre comillas. A deambular en la casa de aquel, en la casa del otro, en la casa del otro. Pero en medio de todo eso, ya a los 14 años, ya yo tenía una barriga. Ya yo había conocido a una persona y pues empecé a tener mis hijos. Ya a los 19 años, a los 20, ya yo tenía 3 hijos. Me caso con esta persona, convivo porque no me casé. Convivo con esta persona y esta persona procreamos 3 hijos y es por medio de quien yo conozco la droga. O sea, que Vanessa Hernay, en su experiencia de la niñez, ha sido una niñez dura, una niñez de mucha contradicción en su crianza,
en su temprana edad va a un hogar que no es su familia, su padre la deja con esa familia que no es su familia, a los 14 años ya tiene, ¿verdad?, una criatura en su vientre, con este caballero que, según nos dice, es quien, ¿verdad?, es quien abre quizás el camino para que Vanessa Arnaiz conozca lo que es el mundo de las drogas. Es correcto. Hay muchos jóvenes que quizás van a estar viendo este programa y hoy día se nos presenta la droga como algo social. Inclusive se discute a nivel público que algunas drogas ya se deben de ir contemplando para legalizarlas como forma de terapia, como forma, ¿verdad?, de quizás algún medicamento preventivo a X o Y enfermedad. Cuando Vanessa Arnaiz cae en las drogas, si ya traía una vida de retos, ¿cómo cambia la vida de Vanessa Arnaiz? Mira, yo no sabía, de verdad, nunca imaginé. Yo estaba en el periodo de mi escuela, ya con una barriga, me salgo de 9º grado, y cuando comienzo a conocer la droga, lo menos que imaginaba era que el papá de mis hijos era parte de ese revolú. Y cuando yo conozco, porque él era mecánico de aviación, él estaba, pues... Permiso que te interrumpa. ¿Él era? Mecánico de aviación. O sea que cualquier persona puede pensar que todo el dinero que llega bien. Que un mecánico de aviación, una profesión muy remunerada en cualquier parte de este planeta, que quizás nadie se iba a sospechar que está en este mundo de las drogas, es la persona que le introduce a las drogas. Es correcto. Cuando pasa todo esto, créeme que yo no me imaginaba, porque yo creía que obviamente como él me tenía bien, como todo estaba chévere, pero si me deja me voy a morir. Pues vamos a seguirlo. Y ese fue el peor error. El yo querer seguir porque pensando que si esta persona me dejaba, yo me iba a morir, porque es el único hombre que conozco, me tiene bien, tengo todo, ¿qué voy a buscar? Y ahí es que conozco las drogas, pero muy difícil en medio de todas estas cosas. Cuando conozco las drogas, él se va y me deja, pero luego regresa, y cuando regresa peor. Pero ya yo había conocido el evangelio por medio de una vecina, y en ese lapso de tiempo conozco a Dios, pero él llega, y una persona en una vigilia me dijo: lobo feroz en tu casa. Yo no lograba entender eso. Cuando me dice lobo feroz, era el papá de los nenes. Y Arnaiz, hay un refrán que yo lo he escuchado, ¿verdad? El que me conoce sabe que vengo de una comunidad pues dura, de alta incidencia criminal, y siempre de niño escuché este refrán, que una es suficiente y todas no son suficientes, en la dirección de que probar cualquier droga es suficiente una vez que la pruebe para arrestarte de ahí en adelante, y todas las que pruebes después no serán suficientes para saciar esa dependencia que el cuerpo, ¿verdad?, comienza a experimentar. Y me gustaría dirigirme a esa juventud que hoy día está en esta filosofía de que esto es de manera social. Yo no me voy a juquear, yo no voy a caer. Esto yo lo hago hoy viernes, pero el lunes ya yo soy otro. Ciertamente no es así. ¿Cómo es esa experiencia? Eso ciertamente, obviamente la primera droga que prueba toda persona es la marihuana. Todos empiezan por ahí. Por ahí empiezan. Y créeme, en el caso mío a mí nunca me gustó. Yo experimenté porque yo, por decirlo, en ese tiempo era muy hyper. Y tener una nota que me durmiera, eso como que para mí no era big deal. No era como que una gran idea. Pero entonces, como eso no me gustaba, pues me fui a probar otras. Y seguí probando. Y cuando vine a ver ya estaban todas. Todas menos la marihuana. O sea, que la que hoy día nos venden como social, recreativa, como parte medicinal, ahora la presentan como medicinal, fue la puerta para que nuestra hermana Arnaiz experimentara, y esa expresión me llama la atención, todas las drogas. Todas, porque esa no me gusta, pero yo voy a averiguar la otra.
Y cuando hablamos de todas las drogas, Heroína, cocaína, crack. hay personas que nos están escuchando que quizás no saben, ¿verdad?, que nos referimos con todas las drogas. ¿Verdad? Nuestra hermana Ernais la acaba de... Heroína, cocaína y crack. Y cada una de estas drogas tiene una particularidad. Y cada una de estas drogas crea una dependencia cada vez más fuerte. Ciertamente. Y para los amigos que nos están escuchando, quizás yo creo que este es el programa de los que hemos grabado donde más gráfico yo quiero ser, pero es que quiero llegar al corazón de los que nos están escuchando. Las personas piensan que tener una dependencia de crack, pues eso con 5 pesos al día se resuelve. Que una dependencia de heroína, o verdad, perdóname que sea gráfico, porque es que quiero ser gráfico, como le llaman en el barrio, de manteca. La manteca. Que ya no existe. ¿Verdad? Esto va evolucionando, tristemente, el enemigo no descansa. Pero, promedio, ¿cuánto necesita una persona o cuánto necesitaba Ernais en aquel entonces para saciar aquella dependencia? La realidad es que un presupuesto no da. Un presupuesto por yo decirle, mira, yo necesito tener por lo menos unos 50 pesos en el bolsillo para saciar eso. No da. Yo le puedo decir que mientras más tú consumes, más el cuerpo te pide. Y más dinero tiene que buscar. Y entonces, nuestra hermana Ernais nace en un hogar totalmente disfuncional, en un hogar con muchos retos. De ahí brinca a su adolescencia a un hogar que no es su hogar, a vivir con 8 varones, con todos los retos que eso conlleva. Su papá se va del hogar, deja a la hermana Ernais en este hogar. De ahí pasa a su experiencia de comenzar a ser madre a los 14 años. A los 20 y tantos años ya comienza una vida de adulta con responsabilidades, pero ahora en una dependencia de varias drogas. ¿Qué pasa con la hermana Ernais cuando llega a este punto? Ok, cuando llega a este punto ya tiene sus 3 hijos. La más pequeña tenía 6 meses cuando yo me cojo el primer caso. El primer caso que yo me cogí fue una apropiación ilegal. Y esa apropiación ilegal fue la que me llevó a yo tener que dejar mis hijos para entonces llegar a la cárcel. Y llegar a la cárcel significó, wow, algo impactante, porque lo que se dice fuera no es lo mismo que tú vives dentro. Y es como he narrado en muchas ocasiones, el yo llegar a la cárcel significó, wow, lo perdí todo, porque fácil es para entrar, lo difícil es para salir. Una vez llego ahí, mi nena más pequeña tenía 6 meses, y pues mi mamá se hizo cargo de los 3. Y comienzo a entrar, y una vez entro ahí, estuve con varias sentencias, entro 10 veces a la prisión. Pero entrando en esa sentencia, en la primera sentencia, yo pensé que yo iba a salir, y yo iba a salir, pues, todo chévere, todo guau. Nunca consumí drogas en la prisión, nunca. Pero salí a la libre comunidad y volví otra vez, y me caía. Volví otra vez, hasta la sentencia de 15 años. Entre la primera sentencia y la de 15 años, ¿hubieron otros casos esporádicos? Sí. ¿Cuántos? Mira, antes de la sentencia de 15 años, yo entré una de 1 mes, entré una de 16 días, entré una de 6 meses, prácticamente yo lo pasé en la prisión. Hasta que esta mi número 9, ya los jueces están cansados de verme en los diferentes tribunales. Y me tocó una jueza en Carolina. Y cansada con ese expediente grandísimo de casos, le solicitaron que por yo ser una persona que nunca había solicitado un hogar de rehabilitación, nunca me habían tratado como una persona enferma, estaban pidiendo que fuera ingresado en un hogar de rehabilitación. Y la jueza dijo no al lugar, porque esto es un estorbo público. O sea, que las personas que nos están viendo y escuchando, para el hombre, la hermana Vanessa Ernais no era una candidata a transformación. No. La hermana Ernais había caído una y otra vez en el sistema carcelario, y los jueces, valga la redundancia, cada vez que iba a un nuevo caso, le decían, mira, esta es la misma dama que tuvo el caso 1, el caso 2, el caso 5, el caso 7, el caso 8, y este es el caso 9. O sea que
ante la expectativa del sistema judicial, ante la expectativa de la sociedad, no había ni tan siquiera un rayito de esperanza No. para la vida de la hermana Ernai. No lo hubo porque honestamente el sistema no creyó. Porque eran tantas las veces que yo entraba que el sistema no creyó. Esta va a seguir siendo el pote que todo el mundo patea. Esta no se va a rehabilitar. Esta va a seguir entrando y saliendo como le da la gana. Hasta que entré en ese número 9, que he corrido todas las cárceles. Ya yo he ido a Fajardo, Arecibo y esta última a Ponce. Vega Alta también. Cuando entro en esta número 9, comencé a hacer de las mías dentro de la prisión. Porque Vanessa, puedo decir, como le dije fuera del aire, era perversa, era mala, era terrible. Y en esta número 9 me busco una querella con un oficial de custodia dentro de la prisión. Y estando ahí, cuando me busco esa querella, me trancan en segregación. Y comienzo a analizar mi vida. Bueno, Vanessa, tú dejaste 3 muchachos. Tú no has hecho nada. Y esos 3 muchachos no le corresponden a tu mamá. Y ahí comienzo, aparente y alegadamente, según el sistema, a rehabilitarme. Empiezo a estudiar, termino mi 4º año. Comienzo a coger todas las terapias de Aprendiendo a Vivir Sin Violencia de AMSCA. Y empiezo mis estudios universitarios. Comenzando el bachillerato en Administración de Oficina y la maestría en Justicia Criminal. Con esa maestría en Justicia Criminal, lo que yo quería hacer era que en algún momento dado yo llegara a los tribunales para poder ver la jueza que me dijo a mí que yo era un estorbo público. Pero nada, volví, entré, termino mi sentencia y empiezo a trabajar. Salgo de la sentencia de los 15 años, la termino y comencé a trabajar en la Universidad Ana Geméndez. Ahí fui la asistente ejecutiva de la decana de Ciencias y Tecnología. O sea, que la persona que no tiene ninguna posibilidad, ahora termina en una posición administrativa en una universidad muy reconocida de aquí de Puerto Rico, y ahora tiene ese deseo de que la jueza que no le vio oportunidad vea lo que la hermana Ernai ha logrado. Y quiero hacer una pausa ahí porque hay personas que creen que la transformación se puede lograr por fuerza humana. Ahí es que iba. Y la transformación por fuerza humana no es permanente. Es correcto. ¿Qué pasa ahí con la hermana Ernai cuando dice logré transformarme? Dios no estaba en el asunto. Y todo lo que Vanessa Ernai hacía era porque lo sudaba. Ajá. Ahí vuelvo y me aparente una rehabilitación. Y me junto con una persona. Conozco a un chico y comienzo a convivir con él. Pero Dios no está en el asunto. Estando con ese chico, sufro una violencia doméstica. Wow. Y todo lo que yo había logrado se perdió. ¿Por qué? Porque en esa violencia doméstica los médicos comenzaron a decir se muere, porque todos los golpes fueron en la cara y la cabeza. Se va a morir, esa persona no va a vivir. Mi mamá creyó que yo no vivía, mi papá también creyó lo mismo. Al mes y 8 días en coma, Dios me devuelve la vida. Al mes. Y 8 días. Y para los hermanos que nos están escuchando, quizás no tengan la oportunidad de vernos, y esto lo digo con mucho respeto, la hermana Vanessa Ernai, yo puedo ver físicamente que tiene marcas en su cara. Uh-huh. Y yo creo que cada vez que los que tenemos cicatrices, vemos esas cicatrices, decimos, wow, de lo que Dios me libró. Exacto. La misericordia de Dios. Pero, ¿cómo entonces Vanessa Ernai ahora, de un hogar disfuncional, de una experiencia en un hogar que no era su hogar, de a los 14 años quedar embarazada, experimentar las drogas, 9 casos en los cuales tuvo que cumplir en el sistema carcelario, logra rehabilitarse y ahora la vida le trae otro reto de que la persona en la que confió, la persona en la que Vanessa Ernai dice, este es el hombre con el que voy a echar hacia adelante, ya estoy renovada, ya soy una profesional, ahora terminé experimentando una violencia, ¿verdad? Doméstica. ¿Qué pasa por la mente de una mujer que ha vivido esta experiencia y ahora está experimentando esto?
Créeme que como Dios no estaba en el asunto, cuando los médicos comenzaron a decir se muere, el único que no dijo se muere fue mi hijo. Mi hijo decía, mi mamá no se va a morir, mi mamá va a vivir. Y pues gloria a Dios, pues porque regresó a la vida, pero los médicos comenzaron a referirme a múltiples psiquiatras y psicólogos, porque yo tenía para todos los efectos una depresión severa postraumática. Y comenzaron a medicarme. Nunca pensé que por medio de una medicación yo iba a recaer. Y comenzaron a medicarme con este montón de medicamentos que recetan los psiquiatras. Cuando me percato, ya yo estoy abusando de los medicamentos. ¿Y qué sucede? Ya me volví irresponsable, me olvidé de todo lo que estaba pasando y nuevamente recaigo en el mundo de la droga después de 14 años limpia. Wow. Que es mucho tiempo. Según, ¿verdad?, los expertos, una persona que ha vivido estas experiencias de vida y que ha sido codependiente de estas drogas tan fuertes, 14 años. Pero yo estuve 14 años que no, nada. Hasta que llegó esta situación de violencia doméstica, comienzo a abusar de los medicamentos, ya me volví responsable y comencé a deambular en las calles. Ahí comienzo la droga y es que me cojo mi caso número 10. O sea, que ya no son 9. Son 10. Ahora son 10, donde la señora Hernández vuelve a enfrentar el sistema judicial de este país con un expediente de 9 casos previos. Exactamente, 9 casos previos, no, sino 9 sentencias. Correcto. 9 sentencias y cuando me cojo lo menos que me imaginé era que yo después de 14 años voy a pisar la cárcel. Ya el sistema, la gente que yo había dejado ya no está la vieja guardia como decimos en la prisión. Esa gente de los míos, de los que son hasta abajo como se dice en la prisión, ya no están. Ahora yo me voy a enfrentar a una generación que no sé cómo voy a bregar. Y ese reto es fuerte. Sí. Porque hablábamos fuera del aire, ¿verdad?, que dentro de las cárceles ya no, pero antes quizás habían algunos reglas, respetos, estatutos, pero a medida que van pasando las generaciones, pues la cosa cambia. O sea que la hermana Knight vuelve a ser recluida en una institución correccional. Y yo quisiera hacer como que una pequeña pausa ahí. ¿Y cuáles son los peligros a los que se enfrenta una persona que cae en la cárcel? Porque pensamos que cae en la cárcel, va a dormir allí todo el día, le van a servir el desayuno, el almuerzo y la cena, pero hay peligros dentro de la cárcel. Los pueden haber, pero ya después que tú, por lo menos en el caso mío, pueden haber múltiples, pero la realidad no es lo que se dice afuera. Esos peligros, yo puedo decir que no son existentes, porque tú vas a ser parte del sistema. Y todos los que llegan allí, por lo menos para el tiempo que yo llegaba, somos hermanos del dolor. Nos vamos a apoyar unos a los otros. Así que esos peligros como que para mí nunca existieron. Sí, la primera vez que yo entro a la prisión, yo tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a la prisión y tú no conoces qué es lo que se vive allí, todo el mundo dice, no, mira, ahora te van a violar, ahora te van a hacer, y todas estas cosas, pero eso no es la realidad. Eso no es cierto. Lo que se dice en la calle a lo que es la prisión es totalmente erróneo. No es la realidad. La realidad es que tú llegas allí y todo el mundo, por lo menos, en el caso cuando las veces que yo caí, ¿qué necesitas? Estamos aquí, te podemos ayudar y te ayudan. Sí, hago esa pregunta con toda la intención porque hay tantos mitos en la calle y cuando una persona cae presa hay dos partes. Está el individuo que va a ser ingresado, pero hay una familia que queda con todos estos mitos, con preocupaciones. ¿Qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi hija? Así que hay unos procesos que son duales. Está el individuo que va a estar, ¿verdad?, en su proceso de cumplir con su responsabilidad, pero también hay una familia que queda a la expectativa de qué va a pasar. Por eso es que la confraternidad carcelaria ahora trabaja con eso. Trabaja con las familias víctimas y victimarios. ¿Por qué? Porque desconocen qué es lo que se vive dentro de la prisión. Entonces cuando llegan allí, porque los mitos que hay afuera de lo que se vive en la prisión no es lo que se dice, no es la realidad. Quizás ahora piensan, cuando llegue ese muchacho lo van a matar porque hizo, porque aquello. No está el peligro, vas a llegar y vas a ser parte de esa población penal con unos privilegios, entre comillas, que te van a sobreguardar la vida.
La hermana Ernay se coge su caso número 10, 14 años después, donde aparentaba todo estar bien. ¿Qué pasa entonces con la hermana Ernay en este momento? Yo digo que esta sentencia de 2 años, 6 meses, 1 día, que es la número 10, es el arresto de Dios. Porque quien me arresta es un sargento pastor. Qué bien. Y pues pasaron muchas cosas en ese arresto. Vanessa hizo múltiples cosas en el proceso del arresto. Y cuando llego a la prisión en esta sentencia, mucha gente cristiana dentro de la prisión. Una Feliciana Sosa que iba todos los miércoles y me decía: mira, hermanita, Dios te bendiga, estamos orando por ti. Y todo este montón de gente cristiana que llegaban allí, capellanes y voluntarios, a hablarle de Dios a Vanessa. Pero Vanessa, reacia, no quería saber de Dios. Mira, no me vengan a hablar de Dios, que desde cuando están diciendo que Cristo viene y no acaba de llegar. No, no quiero saber. Y múltiples personas hablándome de Dios y yo que no. Hasta un día que en la celda 94 comencé a mirar por el pequeño espacio que había allí en la celda. Y comencé a mirar hacia lo lejos y empecé a decir: si es verdad que tú existes, si es verdad que tú tienes algo conmigo, como dicen todo este montón de gente que viene aquí, ¿por qué tú no te inventas algo conmigo? Que discúlpame que te interrumpa. Cuando uno está encarcelado, lo más que hay es tiempo para pensar. 24/7. O sea que en ese tiempo de pensar vienen los pensamientos buenos, como los pensamientos no buenos, ¿verdad? Por adornarlo quizá un poquito aquí. Lo menos bueno, lo menos bueno. Para la audiencia. Y en medio de esa batalla mental, ¿verdad? Y espiritual, viene quizás el cuestionamiento a Dios. Pero, ¿qué pasa por la mente en esa batalla de Ernay? Vanessa tenía muchas emociones, muchos deseos de venganza. ¿Por qué? Porque el que me lastimó y yo volví a llegar. Porque es que las culpas son huérfanas, nadie las quiere. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo me estoy justificando con una violencia doméstica, haciendo el papel de víctima. Bendito. Ahora, ese bendito es el que me lleva a justificar unas cosas. Y pues en medio de esa justificación de mis actos, yo comienzo a decir que yo me tengo que vengar. Y obviamente, conociendo muchas personas, yo tengo que esperar que él salga, porque esta me las paga. Y en medio de todas esas cosas, ahí en la celda 94, yo tengo mucha raíz de amargura, muchos deseos de hacer y deshacer. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo llego a esta sentencia, que yo entiendo que no hay nadie que me conozca en la prisión, resulta que habían personas del viejo tiempo. Wow. Y me dicen: vaya. Y yo le digo: tranquila, aquí estamos. Porque la montamos, como decimos allí, la montamos en la China y hacemos. Pero ¿qué sucede? Cuando eso pasa, que empiezo yo en esa celda a decirle: si es verdad que tú existes. Yo estoy bien harta de odio, estoy bien aborrecida. Yo estoy cansada de lo mismo. Sin conocer que yo estaba hablándole a un Dios vivo y un Dios real. Yo dije 500 cosas al azar. Hasta que llegó, eso fue en noviembre, como a mitad de mes de noviembre, llegaron 2 personas allí. Y yo dije para mí que eso fue al azar. Pero Dios tenía el oído para esto. Espérate, allá abajo hay un 911, hay una chica que está diciendo que está aborrecida. Hay que hacer una intervención allí. Y llegan estos 2 seres, un varón y una fémina, a darle el culto en la sección donde yo estaba, que era la líder allí. Y llegó la comida. Y cuando llega la comida, yo le digo a una de las muchachas que es cristiana, le digo: Modern Luz, atiende a los que, ahí están los aleluyas. Wow. Que yo voy a atender. Ese día las mujeres comieron más rápido que nunca y está el culto encendido. En pleno culto yo dije: déjame ir a averiguar qué es lo que pasa allí. Hay un alboroto allí. Hay un alboroto y déjame ver qué más abunda. Yo dije: voy para allá. Y vamos a averiguar qué es lo que pasa aquí. Ahí yo empecé a llorar y yo no entendía por qué lloraba. Empecé a llorar y esta sierva empezó a danzar en el espíritu y a hablar en lengua. Y yo solamente recuerdo, pastor, que ella tenía una falda negra y una camisa verde menta y su pelo casi hasta más debajo de los glúteos. Y yo la miraba que ella danzaba y yo decía: ¿qué le pasa a esta señora?
Pero yo lloraba y no entendía por qué estaba llorando. Cuando de momento ella para de hablar en lengua, se para y me pone la mano en el pecho y me dijo, Dios vino hoy por ti. Wow. Y yo le dije, que vino por mí. Me dijo, Dios te está llamando. Y yo le dije, yo no lo oigo. Pero yo seguía llorando. Y volvía y me decía, Dios te está llamando. Y cuando pone la mano en el pecho empieza a decirme, Dios vino a sanar y a quebrantar toda raíz de amargura, todo rencor, todo odio, todo eso que tú tienes ahí en ese corazón. Y empezó a decirme todo lo que yo había dicho en la celda cuando le dije al Señor, invéntate algo conmigo. Yo desconocía que yo le estaba dando la llave máster al Señor para que entrara a trabajar en mi corazón. Y en medio de todas esas cosas que ya comenzó a decirme allí, me dijo, yo lo único que te voy a decir, ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Y yo llorando, yo le dije, no. Y volví y me repetí, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Y yo le dije, ¿qué parte no entendió usted? La N o la O, no lo quiero. Así, ahí usted ve el grado de perversidad y de atadura que tenía Vanessa. Y obviamente llega el tiempo de que se tienen que ir. Y me dijo, la semilla está sembrada. Me voy. Así que vamos a orar. Nos reunimos todas y el varón, en el otro extremo de la rueda que hicieron para orar, comenzó a decir, aquí hay una mujer que Dios está trabajando con ella. Y Dios me dice que le diga que es aquí o cuando salga, no vive. Yo dije, hey, eso es conmigo. Ahí la cosa cambia. Sí, no cambia del todo, porque obviamente dije que es conmigo, pero usted hizo caso. Usted no estaba allí. Vanessa no hizo caso. Vanessa simplemente siguió llorando y hizo caso omiso lo que Dios estaba diciendo. Wow. En aquel momento. Pasaron los días, habían dos, las celdas eran de dos. La persona que estaba ahí la escarcelan y me quedo sola en la celda. Pero resulta que tienen a una mujer de la población para que esté en la celda mía. Y me dicen, ubica la que va para la 94. Y yo de diantre, chaga. Le dije a la sargento, no, ubícale que va para ahí. Pero a diferente de todas las mujeres que llegan allí, al área donde yo estaba, esta mujer viene de la población de hacer 10 años de sentencia. Y la chica viene con su libro negro y con sus pertenencias. Y cuando yo la miro, yo le digo, ¿tú eres cristiana? Y me dijo, sí, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, tranquila, tú en lo tuyo, yo en lo mío, no te metas. Y me dijo, lo que yo voy a hacer aquí es de parte de Dios. Y se va a cumplir. Yo me voy, porque yo tengo que hacer 28 días aquí, porque los federales vienen a buscarme. Pero lo que Dios va a hacer aquí, se va a cumplir. Yo le dije, te dije que tú en lo tuyo y yo en lo mío. No te metas. Me dijo, no, tranquila. Comencé yo, ella siguió, empezó a vivir allí, y pues acomódate, tú sabes cuáles son las normas. Así que trabaja. Estando allí en la celda, esta chica comenzó a orar y a leer su Biblia. En medio de todas estas cosas, llega un día una situación en la sección. Y me llaman las muchachas, mira Vanessa, se formó un bochinche allá arriba, pero un bochinche espectacular, que sí esto. Y empezaron a decirme, yo le dije, hablamos ahorita. Porque yo respetaba que ella era una chica cristiana. Y los cristianos se respetan. Y mientras ella, la otra sigue diciendo, yo te dije que hablamos ahorita. Ella aprovechó ese momento para decirme, tú quieres saber un bochinche espectacular. Y yo le dije, ¿de qué tú hablas? ¿Qué bochinche tú hablas? Me dijo, mira, te voy a hablar de un bochinche bien craso. Y me dijo, ¿tú conoces a David? Y yo le dije, ¿qué guardia es ese? Me dijo, no, aquí en el libro negro David es un hombre conforme al corazón de Dios. Tiene un bochinche. Y yo le dije, ¿de verdad que tú estás resbalando en qué hecho? Y me dijo, no. Es más, mira, te voy a decir por encimita. El tipo tiene un bochinche tan craso que él tenía un pana. Manda a buscar el pana, manda a matar el pana. Y se lleva a la mujer y la preña. ¿Qué tú crees? Ese bochinche está aquí. Tenía el expediente de cualquier recluso. Exacto. Y yo me dijo, ese tipo está ahí en ese libro. Es más, mira, te voy a hablar de otro tipo más brutal. ¿Conoces a Ezequiel? Y yo le dije, sí, ese es el guardia de población. Y me dijo, no, Ezequiel es el hombre de los huesos secos. ¿Tú quieres saber por qué es seco? Y secos en gran manera, métete aquí. En este libro negro, como tú lo llamas.
aquí están todos los bochinches brutales. Y yo decía, tú como que estás resbalando en quechua. Y me dijo, no, es aquí, aquí. Pasaron los días y ya daban las 3 de la mañana y a mí me dio comezón de averiguar los bochinches. Porque, como siempre digo, no es tu aleluyar. La manera en que Dios trabajó conmigo, trabajó en el lenguaje pueblerino. Que es el lenguaje que mucha gente dice, no, eso está mal. No, no, no. Para mí Dios tuvo que trabajar de esa manera. Y llegó un 25 de noviembre, me dijo, hoy viene Adán. Y yo le dije, sí, ese es el guardia de 2 a 10. Me dijo, sí, tú, mira, este libro negro dice que donde hay 2 o más en su nombre, ahí está él. Y él y yo somos mayoría. Hoy hay culto. Y yo le dije, qué bueno. Y ese día 25 de noviembre del 2008, ella celebró un culto en conjunto con el oficial de custodia y Vanessa dio su corazón a Dios. Wow. O sea que Vanessa, ¿verdad? Tiempo, quisiéramos, este testimonio está tan impresionante para estar aquí quizás 2 o 3 horas, pero Vanessa conoce al Señor en esta vez número 10 de ser sentenciada por esta mujer que viene a su celda, pero que ya en 28 días va a ser trasladada, ¿verdad?, a cumplir en el foro federal. Cumple su misión, Vanessa acepta al Señor. Entonces Vanessa acepta al Señor y todo el mundo puede pensar que ahí todo se resolvió para Vanessa. Ahí todo salió bien. ¿Qué pasa con Vanessa entonces en esta nueva etapa de su vida? Fue un periodo difícil estar sirviéndole al Señor dentro de la prisión. Allí me busqué, como digo yo, empecé a caminar en el Señor, en donde fui juzgada muchas veces. Donde me llamaban las hermanas Clara Huevo y Cascarita. Una situación con un oficial y 1000 cosas. Pero Vanessa siguió creyendo que el que la llamó la iba a respaldar. Y seguí trabajando en todo eso. Y se supone que yo cumpliera 2 años, 6 meses, un día y saliera en marzo del 2011. Pero en agosto 9 del 2010 Dios abre la puerta. Me escarcelan y en agosto salgo. En septiembre Dios comienza a abrir puertas, comenzó a tener, ya tengo mi apartamento en septiembre. Pero en diciembre 19 del 2010 ultimaron a balazos a mi hijo. Wow. Ahí todo el mundo determinó mi caída. Se cae, suelta la Biblia, la engancha y busca a la gente. Pero resulta que no fue así. Ya mi hijo va a cumplir 13 años de muerto. Y le doy gloria a Dios porque Dios me ha sostenido. Hasta aquí me ha mantenido el Señor. Y seguimos trabajando en todo este montón de trabajo que Dios ha puesto en mis manos. No ha sido fácil, pero sí Dios me ha sostenido, me ha tenido de pie. He tenido mis altas, mis bajas, porque servirle al Señor quizás a lo mejor todo el mundo piensa que es color de rosa. No, ahora tú vienes al Señor, todo es fácil, todo es fine. No es así. Sí, las personas piensan que cuando experimentamos un proceso de transformación, decía yo ahorita fuera del aire, que nos quitan el cerebro que tenemos, nos quitan el corazón, ¿verdad? Y nos ponen un chip nuevo, una batería nueva. Esos recuerdos están ahí. Sí. Esos sentimientos están ahí. Lo que pasa es que Dios, como dice la palabra del Señor, Dios en esas debilidades que cargamos, Dios se glorifica. Y Dios, ¿verdad?, perfecciona su poder en nosotros. Así que la palabra del Señor, quiero compartir unos versículos bíblicos porque creo que va a ser el pie forzado para esta última parte que tenemos en este programa. En el libro de los Hechos, capítulo 16, hay una historia que todos conocemos, ¿verdad? Y que hemos predicado tanto de ella, hemos enseñado tanto de ella, pero cuando la vemos en el contexto de la vida de Vanessa Arnaiz, de la vida de tantos hombres y mujeres que han sido transformados, que nos están viendo ahora mismo y se identifican y dicen, yo soy un Vanessa Arnaiz. Yo soy una Vanessa Arnaiz. A mí Dios me rescató. A mí Dios me redujo quizás una sentencia de una perpetua. Hoy estoy en la libre comunidad enseñando, predicando. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 23 al 26 dice, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo
de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran estruendo, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vanessa, cuando uno llega al sistema carcelario, me imagino que uno llega como Pablo y Silas, esbaratado, para hablar en el lenguaje del campo. Como le llaman a ellos, escrachado. Escrachado, con 1000 cantazos. Y cuando cae una reincidente llamada Vanessa Hernández, me imagino que todos los guardias correccionales dicen, volvió la chica, volvió la que pone la música acá adentro. Y estoy casi seguro, y usted me corrige, que tienen quizás unas prevenciones que quizás no tienen quizás con Julio que caiga por primera vez, ¿verdad? Porque dicen, vamos a ver qué da ese, pero un reincidente que quizás puede representar una amenaza para el sistema, alterar el orden, porque pues, está llegando una persona que es notoria en este campo. Así que dicen, igual que a Pablo y Silas, a esta hay que tenerla vigiladita. En el caso de Vanessa, sí llegó un tiempo, bueno, todos los traslados que tuve, lo que le llaman ellos los guaguazos, era por problemática. Pero a diferente de todas las veces que había entrado, una vez conocí al Señor, hasta una guardia me defendió. Porque yo iba a entrarle a palo a otra guardia y lo primero que gritó esa guardia fue, ¡Vanessa! ¡Tu ajuste! Porque yo llevaba ya un ajuste sirviéndole al Señor intachable. Claro. Y al pasar todo este proceso que me acusan de algo que yo no hice, pues la vieja criatura sale, porque que, como dice mi pastor, el muerto ese vive ahí todo el día y lo llevas tú arrastras. Pero hay algo muy importante, pastor, que es la que me gustaría dejarle saber a la gente. Todo este proceso que yo puede haber pasado no significa que yo me voy a hacer la bendita o me voy a justificar por eso. Yo no vivo ahí. Uh-huh. Quizás la percepción de la gente es, mira, una ex confinada, mira, no. Eso fue mi pasado, yo no vivo ahí. Mi pasado yo no lo puedo cambiar. Pero mi presente ahora es dejarte saber que el que llegó a mi vida transformó y sigue transformando todos los días, para su gloria. Porque yo no soy perfecta. Pero si caminamos con Dios, Dios lo hace. Así es. O sea que ya en los minutos finales, ¿qué le decimos a esa mujer, a ese hombre, a ese joven, a ese niño? Porque en Puerto Rico tenemos niños en instituciones correccionales, ¿verdad? ¿Qué le decimos del poder transformador de Dios? Hoy, ¿quién es Vanessa Hernández? Wow, alguien que nunca pensó llegar a donde estoy trabajando ahora mismo. Y créanme, para mí es un privilegio servirle al Señor. Las puertas que Dios ha abierto, lo que Dios ha hecho es maravilloso, maravilloso. Si yo llego a conocer a Dios antes de haber hecho todo lo que hice, créeme que no me hubiese salido. Créame que no hubiese querido, honestamente, cambiar todo lo que yo tengo ahora. Yo no lo cambio por todo lo que yo tuve. Para nada, porque Dios es más que bueno, Dios es maravilloso. Dios me ha hecho pensar de manera diferente y poner en mí un corazón lleno de paz, de perdón. Porque quizás a lo mejor mucha gente piensa, ya pasó por eso, pero a lo mejor no ha perdonado. No me interesa vivir con raíces de amargura, no me interesa, porque si Dios llega a tu corazón, Dios lo cambia todo. Gloria a Dios. Dios lo cambia todo. Gloria a Dios. O sea que a los amigos que nos están viendo, ¿verdad? Ya estamos en la parte final de este programa. No sin antes agradecerle su sintonía, estar ahí conectados. También queremos agradecerle a nuestra hermana Vanessa Hernández por sacar de su tiempo, que está muy ocupado en este trabajo, en esta asignación que Dios le ha entregado, ¿verdad? Y sabemos que Dios continuará abriendo muchas más puertas. Nuestro Puerto Rico necesita escuchar. Las naciones, en donde quiera que nos ven, en cada país que nos ven y nos escriben, necesitan escuchar que Dios sigue transformando. Así como en la vida de Pablo y Silas, las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron, asimismo pasó en la vida de la hermana Vanessa Hernández. Hoy
una mujer de Dios extraordinaria, llevando el mensaje de restauración, el mensaje de transformación. Quiero invitarles a que usted comparta con todo el mundo, luego de esta transmisión, este programa, para que muchas vidas puedan recibir el testimonio tan impresionante que hemos compartido hoy. Una mujer que desde niña enfrentó tantos momentos difíciles, pero que al final del camino, un encuentro con Dios fue suficiente para la transformación de su vida. Vanessa, gracias una vez más. Gracias a usted, pastor, por invitarme, y es un privilegio estar aquí y poder decir las cosas grandes que Dios hace en la vida de cada ser humano. Gloria al Señor. Le invitamos a que siga en sintonía de cada episodio de Transformados. Este ha sido el pastor Julio Narváez, moderador de este programa por la gracia y la misericordia del Señor. Quiero invitarte a que nos sigas a través de todas las plataformas sociales y a que nos escribas tus impresiones, recomendaciones y testimonios a transformados96.9 @gmail.com. transformados96.9 @gmail.com. Escríbenos allí tu experiencia y estaremos contactándonos con usted. Que la gracia y la bendición del Señor siempre esté sobre su vida, y recuerden que todavía Dios sigue transformando. Nos honra compartir estos testimonios, milagros y las incomparables obras que Dios por su bondad hace con nosotros. Hemos presentado Transformados. Será hasta la próxima semana.